¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de insatisfacción, como si algo en tu vida estuviera fuera de lugar, incluso cuando todo parece estar bien? Tal vez es un anhelo constante, una inquietud que no explica, un vacío que persiste aunque tengas todo lo que supuestamente necesitas. El budismo práctico ofrece una luz en este camino, una forma de encontrar paz y sentido en el caos de la vida diaria. En este vídeo, vamos a explorar cómo las enseñanzas milenarias del budismo pueden integrarse en tu rutina, no como una religión distante, sino como herramientas vivas para transformar tu existencia desde adentro hacia afuera, llevándote a una vida más consciente, más plena, más libre. En el budismo, cuando hablamos de sufrimiento, no nos referimos solo al dolor evidente, como una pérdida, una enfermedad o una herida emocional profunda. En Pali, la lengua de las enseñanzas originales del Buda, el término es dukkha, y su significado es mucho más amplio y profundo. Dukkha engloba desde el malestar más sutil, esa sensación persistente de que algo falta, de que la vida no es del todo como debería ser, hasta las formas más intensas de angustia. Es el nerviosismo antes de una reunión importante, la frustración cuando las cosas no salen como planeaste, o incluso ese vacío que sientes al final de un día aparentemente perfecto. Es, en esencia, la insatisfacción inherente a la experiencia humana. El Buda enseñó que dukkha es una condición universal, algo que todos compartimos desde el momento en que nacemos. No es un castigo ni una maldición, sino una verdad fundamental de la existencia. Todo cambia, nada es permanente, y nuestra incapacidad para aceptar este cambio nos lleva a sufrir. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido frustración porque algo que querías no llegó, o porque algo que amabas se desvaneció? Tal vez fue un plan que se canceló, una relación que cambió, o una expectativa que no se cumplió. Ese malestar, ese roce interno, es dukkha en acción, manifestándose en los detalles de tu vida diaria. El budismo no nos pide que ignoremos este sufrimiento, que lo escondamos bajo una sonrisa forzada o que lo reprimamos con distracciones. Al contrario, nos invita a mirarlo de frente, con valentía y con atención plena. Pregúntate, ¿qué me duele en este momento? ¿Por qué me siento inquieto? ¿Es un deseo no cumplido, una expectativa rota, un apego a algo que ya no está? Al observar tu sufrimiento sin juzgarlo, sin huir de él, comienzas a verlo con claridad, y esa claridad es el primer paso hacia la liberación. No se trata de analizarlo hasta el agotamiento, sino de experimentarlo, de estar presente con lo que sientes, como si estuvieras sentado junto a un amigo que necesita ser escuchado. Esta comprensión no es solo un ejercicio intelectual, es una experiencia viva. Piensa en un momento reciente en el que te sentiste frustrado o ansioso. El tiempo se te escapa. Ese malestar no es algo que debas rechazar o temer. El budismo nos enseña a verlo como un maestro, una señal que nos muestra dónde estamos aferrándonos, dónde estamos resistiendo la naturaleza cambiante de la vida. Al aceptarlo, no como un defecto, sino como parte de lo que significa estar vivos, empezamos a soltar el peso que cargamos. Lejos de ser una visión pesimista, esta enseñanza es profundamente liberadora. El Buda no habló del sufrimiento para desanimarnos, sino para despertarnos. Nos está diciendo, no estás solo en esto. Todos los seres humanos, sin excepción, enfrentan dukkha. Todos buscan la felicidad. Todos luchan con el cambio. Todos anhelan algo más. Pero también nos dice que hay un camino para salir de este ciclo. No buscando la felicidad en cosas externas que se desvanecen. Un nuevo trabajo, una relación perfecta, una posesión brillante, sino cultivándola desde dentro, en la forma en que vivimos cada momento. En nuestro mundo moderno, donde la vida corre a toda velocidad, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de una felicidad que parece siempre fuera de nuestro alcance, esta enseñanza es más urgente que nunca. Estamos rodeados de mensajes que nos dicen que la paz llegará cuando tengamos más, cuando seamos más, cuando logremos más. Pero el budismo nos invita a parar, a respirar, a mirar hacia adentro. Aceptar que el sufrimiento existe no es rendirse. Es el primer acto de valentía, el primer paso hacia una vida más consciente. Porque solo cuando vemos el sufrimiento con claridad, con humildad, estamos listos para transformarlo, para encontrar una paz que no depende de lo que el mundo nos dé o nos quite. Con esta comprensión como base, estamos preparados para explorar la raíz del sufrimiento.
para entender por qué nos sentimos atrapados y cómo podemos empezar a liberarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos creado. Ahora que hemos reconocido el sufrimiento, esa sensación universal de insatisfacción que todos experimentamos en algún momento, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la raíz profunda de ese malestar que parece seguirnos, incluso en los días más brillantes, cuando todo parece estar en orden? El budismo, con su claridad milenaria, nos ofrece una respuesta que es a la vez sencilla y profundamente transformadora. El origen del sufrimiento es el deseo ciego, un anhelo que el Buda llamó tanja. Pero no se trata de cualquier deseo, sino de esa avidez que nos consume, el apego a lo que queremos poseer y el rechazo a lo que no queremos enfrentar. Es esa necesidad constante de que la realidad se doblegue a nuestras expectativas, y cuando no lo hace, porque la vida nunca lo hace del todo, sufrimos. Piénsalo por un momento. Desde pequeños nos enseñan que desear es natural, que perseguir lo que queremos es el camino al éxito, a la felicidad. Nos dicen: si logras esto, si tienes aquello, si consigues esa relación, ese trabajo, ese reconocimiento, entonces estarás completo. Y sí, cuando conseguimos lo que anhelamos, puede haber un destello de alegría, una chispa de satisfacción. Pero ¿cuánto dura? Imagina que compras un teléfono nuevo, el último modelo, brillante y perfecto. Al principio lo admiras, lo usas con entusiasmo, sientes que te completa. Pero al poco tiempo, sale un modelo más nuevo, más rápido, con una cámara mejor. De repente, lo que tienes ya no es suficiente, o tal vez se rompe, se pierde, y el vacío regresa, ahora mezclado con frustración o tristeza. Ese es el ciclo del deseo, y en él radica el origen de nuestro sufrimiento. Este apego no se limita a objetos materiales. Nos apegamos a personas, a cómo queremos que sean nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra vida. Construimos una imagen en nuestra mente de cómo debería ser nuestra pareja, nuestro futuro, incluso nosotros mismos. Y cuando la realidad no encaja con esa imagen, porque las personas cambian, porque los planes se desmoronan, porque la vida es impredecible, sufrimos. Pero el budismo también señala el otro lado de la moneda, el rechazo. Igual que nos aferramos a lo que queremos, rechazamos lo que no queremos. No queremos sentir dolor, no queremos enfrentar pérdidas, no queremos lidiar con la tristeza o el fracaso. Y cuando estas cosas llegan, como inevitablemente lo hacen, luchamos contra ellas, nos resistimos, deseamos que la realidad sea diferente. Esa resistencia, ese deseo de que las cosas no sean como son, es otra forma de tanja, y también nos encadena al sufrimiento. Lo que hace tan poderosa esta enseñanza es que no nos juzga por desear. El budismo no dice que desear sea malo o que debamos apagarnos como si fuéramos robots sin emociones. En cambio, nos invita a observar el deseo con honestidad, a ver cómo funciona, cómo nos atrapa, cómo nos hace correr detrás de cosas que nunca nos llenarán por completo. Piensa en un momento en que sentiste ansiedad por querer algo, un ascenso, una aprobación, un momento perfecto. Esa ansiedad no viene solo del deseo en sí, sino del apego a que las cosas salgan exactamente como las imaginaste. Y cuando no sucede, o cuando lo consigues y descubres que no era suficiente, el sufrimiento aparece, como una sombra que siempre está un paso atrás. El budismo nos pide que miremos este ciclo sin culparnos, sin sentirnos defectuosos. El deseo es parte de ser humanos, pero también es una trampa. Nada puede darnos una satisfacción eterna. Intentar aferrarnos a lo que cambia es como tratar de sostener agua en las manos. Cuanto más apretamos, más se nos escapa y más sufrimos en el proceso. En nuestro mundo moderno, esta verdad es más relevante que nunca. Vivimos rodeados de mensajes que alimentan el deseo, anuncios que prometen felicidad en la próxima compra, redes sociales que muestran vidas perfectas que nunca alcanzamos, una cultura que nos empuja a querer más, a ser más, a tener más. Pero el budismo nos ofrece una pausa, un respiro. Nos dice: detente, observa, pregúntate qué estás persiguiendo y por qué.
¿Ese deseo te está acercando a la paz o te está alejando de ella? Al mirar el deseo con claridad, comenzamos a soltarlo, no porque sea malo, sino porque vemos que no nos lleva a donde realmente queremos estar. Soltar no significa renunciar a soñar, a disfrutar, a construir una vida plena. Significa vivir intensamente, pero sin aferrarte, sin depender de que todo salga como planeaste. Es aprender a saborear un momento sin exigir que dure para siempre. A amar a alguien sin necesitar controlarlo, a perseguir un objetivo sin que tu felicidad dependa de él. En ese soltarse, en esa ligereza, comienza a surgir una libertad profunda, una forma de estar en el mundo que no está atada al vaivén de los deseos. Con esta comprensión del origen del sufrimiento, estamos listos para explorar la posibilidad más esperanzadora del budismo. Que el sufrimiento no es el final de la historia, que hay un camino hacia la liberación, un estado donde podemos vivir con paz sin importar. Hemos reconocido el sufrimiento como una parte universal de la experiencia humana y hemos explorado su origen en el deseo ciego, ese apego a lo que queremos y el rechazo a lo que no queremos. Pero el budismo no nos deja atrapados en esta verdad, nos ofrece una promesa profundamente esperanzadora. Un faro de luz en medio de la tormenta. El sufrimiento puede cesar. Esta es la tercera de las 4 nobles verdades y es uno de los mensajes más transformadores que el Buda compartió con el mundo. No se trata de una utopía inalcanzable ni de una idea reservada para monjes en monasterios lejanos. Es una posibilidad real, una invitación a liberarnos del peso del apego, del rechazo constante y de la insatisfacción que nos mantiene encadenados para encontrar una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. ¿Qué significa que el sufrimiento puede cesar? No implica que nunca más sentiremos dolor físico, que evitaremos las pérdidas o que la tristeza desaparecerá por completo. La vida, por su naturaleza, trae cambios, desafíos y momentos de oscuridad. El cese del interior es encontrar un espacio dentro de nosotros donde la paz permanece, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se tambalea. El Buda llamó este estado nirvana, una palabra que a menudo se malinterpreta como un paraíso místico o un destino sobrenatural. Pero el nirvana no es un lugar al que llegas después de la muerte, ni algo reservado para unos pocos elegidos. Es un estado de la mente, un despertar que ocurre aquí y ahora, cuando soltamos el agarre del deseo obsesivo y abrazamos la realidad tal como es. El Buda mismo alcanzó este estado tras años de búsqueda, y su vida es la prueba de que es posible. Pero lo más radical de su enseñanza es que no lo presentó como un privilegio exclusivo. Todos, con práctica y dedicación, podemos acercarnos a esta liberación, paso a paso, momento a momento. Imagina por un instante que pierdes algo que valoras profundamente, un objeto querido, una oportunidad importante, una relación significativa. El dolor surge de manera natural, es parte de ser humano, pero lo que intensifica el sufrimiento no es solo la pérdida en sí, sino los pensamientos que la envuelven. Esto no debería haber pasado. Nunca volveré a estar bien. ¿Por qué siempre me pasa a mí? Estos pensamientos son el apego a cómo crees que las cosas deberían ser, la resistencia a aceptar lo que es. Ahora imagina que, en lugar de dejarte arrastrar por esos pensamientos, te permites sentir el dolor con plena presencia, sin luchar contra él, sin añadir historias de victimismo o resentimiento. Lo observas, lo respiras, lo dejas ser. En ese momento, algo cambia. El sufrimiento comienza a disolverse, no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque dejas de alimentarlo con tu resistencia. Esa es la semilla del nirvana, la chispa de la libertad interior. En la vida cotidiana, el cese del sufrimiento se manifiesta en pequeños actos de consciencia que, con el tiempo, se convierten en una forma de ser. Es elegir no discutir aunque tengas razón,
porque ves que la paz es más valiosa que el ego. Es soltar una ofensa en lugar de cargarla como un peso durante días, liberándote de la amargura. Es dejar ir un pensamiento negativo en lugar de dejar que te consuma, dándote espacio para la calma. Estos momentos, por simples que parezcan, son destellos de liberación, pruebas de que es posible vivir con menos sufrimiento, incluso en un mundo lleno de imperfección y cambio. Esta enseñanza es un recordatorio poderoso. Nuestra felicidad no depende de controlar todo lo que nos rodea, de tener siempre lo que queremos o de evitar lo que tememos. La verdadera felicidad surge desde dentro, desde nuestra capacidad de la vida. El camino hacia el cese del sufrimiento no es fácil, y el Buda nunca afirmó que lo fuera. Requiere honestidad, paciencia y una disposición a trabajar con nuestra mente, a enfrentar nuestras sombras y a transformar nuestros hábitos. Pero cada paso en esta dirección es un paso hacia la libertad. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de rabia, cada vez que aceptas un cambio en lugar de resistirlo, cada vez que te permites sentir sin aferrarte, estás acercándote a esa paz profunda que el budismo promete. Y lo más hermoso es que no necesitas ser perfecto, no necesitas alcanzar el nirvana de un día para otro. Cada pequeño acto de consciencia es una victoria, un movimiento hacia una vida más ligera, más auténtica, más plena. Con esta visión esperanzadora en el corazón, estamos listos para explorar el mapa que el Buda nos dejó para hacer realidad esta liberación. El noble camino óctuple, una guía práctica para vivir con sabiduría, ética y presencia, transformando no solo nuestra relación con el sufrimiento, sino nuestra forma de estar en el mundo. Saber que el sufrimiento existe, comprender su origen en el deseo ciego y abrazar la posibilidad de su cese es un despertar poderoso, pero el budismo no se detiene en estas verdades inspiradoras. Nos ofrece un mapa claro y práctico para recorrer el camino hacia la liberación, el noble camino óctuple. Este no es un conjunto de reglas rígidas ni un código moral impositivo. Es una guía viva, una serie de 8 prácticas interconectadas que nos ayudan a vivir con sabiduría, ética y presencia, transformando nuestra relación con el sufrimiento y con el mundo que nos rodea. No es un destino al que llegas de una vez por todas, sino una forma de caminar por la vida, momento a momento, con mayor claridad, compasión y libertad. El primer paso es la comprensión correcta. Esto no significa aceptar ciegamente lo que el Buda enseñó, sino ver la realidad tal como es, con ojos despiertos. Es comprender que todo cambia, que nada es permanente, que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar. Esta comprensión no se queda en los libros o en las ideas, se cultiva observando tu propia vida. Piensa en cómo te sientes cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Te resistes? ¿Te frustras? Al empezar a ver que la impermanencia es la naturaleza de todo, tu cuerpo, tus emociones, tus posesiones, algo en ti comienza a relajarse. Empiezas a soltar la lucha contra el cambio y a fluir con él. El segundo paso es el pensamiento correcto. Esto no se trata de forzarte a pensar siempre positivo ni de reprimir tus emociones. Es cultivar una mente clara, intencional, libre de odio, avidez o egoísmo. Pregúntate, ¿los pensamientos que estoy alimentando me acercan a la paz o al sufrimiento? Por ejemplo, cuando sientes resentimiento hacia alguien, esos pensamientos no solo te hieren a ti, sino que moldean cómo actúas y cómo te relacionas. En cambio, cultivar pensamientos de crea un terreno fértil para la calma interior. Es elegir pensar de una manera que nutra tu bienestar y el de los demás, sabiendo que lo que piensas da forma a lo que sientes y a lo que haces. Luego viene el habla correcta, porque las palabras tienen un poder inmenso. Pueden sanar o herir, unir o dividir. Hablar correctamente no es censurarte ni volverte artificial. Es ser consciente de lo que dices, cómo lo dices y por qué lo dices. El budismo nos invita a evitar la mentira, el chisme, las palabras crueles o la charla vacía, y en cambio, a cultivar un habla honesta, amable y útil. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si cada palabra que pronuncias estuviera guiada por la intención de construir, de conectar, de aportar algo verdadero. Es un acto sencillo pero revolucionario. Hablar con presencia, sabiendo que tus palabras dejan una huella en el mundo. El cuarto paso es la acción correcta, que va más allá de evitar el daño.
Se trata de vivir con integridad, de actuar desde un lugar de respeto por la vida. Esto incluye no matar, no robar, no abusar, ser fiel a tus principios incluso cuando nadie te observa. Pero también es actuar con bondad activa, ayudar a alguien que lo necesita, cuidar el entorno, ser un ejemplo de responsabilidad. Cada acción que tomas es una semilla que plantas en la red del universo, creando un karma que reverbera en tu vida y en la de los demás. En un mundo acelerado, donde a menudo actuamos por impulso, detenerte a elegir acciones éticas es un acto de rebeldía consciente. El medio de vida correcto es el siguiente paso y nos invita a reflexionar sobre cómo ganamos nuestro sustento. ¿Tu trabajo contribuye al bienestar de otros o genera daño? ¿Está alineado con tus valores? No todos podemos cambiar de empleo de la noche a la mañana, pero sí podemos transformar la actitud con la que trabajamos. Si tu labor implica ayudar, sanar o construir, estás en el camino correcto. Pero si tu trabajo explota, engaña o destruye, el sufrimiento se multiplica, no solo para los demás, sino para ti mismo. Este paso nos recuerda que nuestra vida diaria es una extensión de nuestra práctica espiritual y que incluso en el trabajo podemos ser canales de transformación. El sexto paso es el esfuerzo correcto, una práctica que combina disciplina con suavidad. No se trata de agotarte ni de volverte obsesivo, sino de mantener una energía constante para abandonar los estados mentales negativos, como la ira, la envidia o la confusión, y cultivar los positivos, como la generosidad, la paciencia y la claridad. Es como cuidar un jardín. Arrancas las malas hierbas con cuidado, pero también riegas las flores con amor. Este esfuerzo requiere compromiso, pero también compasión contigo mismo. Cuando tropiezas, no te castigas, simplemente vuelves a intentarlo, con la calma de quien sabe que el cambio es un proceso, no un evento. El séptimo paso es la atención correcta, la práctica de estar plenamente presente, de ver lo que ocurre mientras ocurre. Es vivir en el ahora, sin arrastrarte al pasado con arrepentimientos, ni proyectarte al futuro con ansiedad. La atención plena te permite observar tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, sin juzgarlos, sin dejarte consumir por ellos. Es comer saboreando cada bocado, caminar sintiendo el suelo bajo tus pies, escuchar a alguien sin planear tu respuesta. Esta presencia transforma los momentos más ordinarios en actos de meditación, porque estar realmente aquí, en este instante, es estar en contacto con la vida misma. Por último, la concentración correcta es la capacidad de enfocar la mente, de sumergirte en el presente con profundidad y claridad. Se cultiva a través de la meditación, el silencio y la introspección, pero no necesitas ser un monje para practicarla. Unos minutos al día de respiración consciente, de observar tu mente, de volver al centro, son suficientes para empezar. La concentración es como un ancla que te mantiene firme en un mundo lleno de distracciones, permitiéndote vivir con intención, con propósito, con una conexión profunda contigo mismo y con el universo. Estos 8 pasos no son una escalera lineal que subes uno por uno. Son un tejido vivo, donde cada práctica fortalece a las demás. Al cultivar la comprensión, tu habla cambia. Al practicar la atención, tus acciones se vuelven más éticas. De caminar con consciencia, de volver una y otra vez al presente, de elegir cada día vivir con más sabiduría y corazón. El noble camino óctuple no es una reliquia del pasado, es una guía para el aquí y ahora, para el tráfico de la ciudad, para las discusiones en casa, para los días en que todo parece desmoronarse. Nos muestra que la liberación no está en un futuro lejano, sino en cada decisión consciente que tomamos. Con este mapa en las manos, estamos listos para explorar una de las herramientas más poderosas del budismo, la atención plena, una práctica que nos devuelve al momento presente y transforma nuestra forma de vivir, pensar y sentir. En el corazón del budismo práctico yace una herramienta tan simple como transformadora, la atención plena o mindfulness. Esta práctica, que ha cruzado fronteras, culturas y religiones, se ha ganado un lugar en el mundo moderno por una razón poderosa. Funciona.
Cuando estás verdaderamente presente, cuando te anclas en el aquí y ahora, el sufrimiento innecesario, ese que nace de la ansiedad por el futuro o el remordimiento por el pasado, comienza a desvanecerse. La atención plena no elimina los problemas de la vida, pero cambia radicalmente cómo los vives, ofreciéndote un espacio de paz y claridad, incluso en medio del caos. Es una invitación a despertar, a habitar plenamente cada momento, y a descubrir que la vida, tal como es, ya contiene la posibilidad de una alegría profunda. Pero, ¿qué es exactamente la atención plena? No es un estado místico ni una hazaña reservada para yogis o monjes. Es la práctica de estar consciente de lo que sucede mientras sucede, de observar tu experiencia, tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, sin juzgarla, sin intentar cambiarla, sin dejarte arrastrar por ella. Es comer saboreando cada bocado, caminar sintiendo el contacto de tus pies con el suelo, escuchar a alguien con toda tu atención, sin planear tu respuesta. En un mundo donde vivimos en piloto automático, corriendo de una tarea a otra, atrapados en el ruido de nuestras mentes o las pantallas, la atención plena es un acto de rebeldía suave. Elegir estar aquí, ahora, con todo lo que eres. Comenzar a practicar no requiere una vida perfecta, un retiro en las montañas, ni horas de meditación diaria. Puedes empezar justo donde estás, con algo tan elemental como tu respiración. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos si te sientes cómodo, y simplemente observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. No intentes controlarlo, no busques hacerlo bien, solo nota. ¿Es profunda o superficial? ¿Es cálida o fresca? Cuando tu mente se distraiga, y lo hará, porque así funcionan nuestras mentes, La atención plena no se limita al cojín de meditación. Su verdadera fuerza está en cómo se extiende a cada rincón de tu vida. Puedes practicarla en los momentos más cotidianos. Mientras lavas los platos, siente el agua en tus manos, el movimiento de la esponja. Mientras caminas al trabajo, nota el ritmo de tus pasos, el aire en tu piel. Mientras hablas con alguien, escucha de verdad, no solo con los oídos, sino con todo tu ser. Estos actos, que parecen pequeños, son en realidad profundos. Convierten lo ordinario en extraordinario, porque te devuelven al único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. Otra práctica poderosa es el escaneo corporal. Dedica unos minutos a recorrer mentalmente tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la coronilla, notando las sensaciones sin intentar cambiarlas. ¿Hay tensión en los hombros? ¿Calor en las manos? ¿Un nudo en el estómago? El cuerpo es un mapa de tus emociones, un guardián silencioso que a menudo sabe más de lo que tu mente reconoce. Al escucharlo, no solo te conectas contigo mismo, sino que puedes liberar tensiones o emociones que habías ignorado, creando un espacio para la calma y la sanación. También puedes practicar observando tus pensamientos, no para detenerlos, porque intentar dejar la mente en blanco es un mito, sino para verlos como lo que son, eventos pasajeros como nubes cruzando el cielo. Si te encuentras pensando «no soy suficiente» o «¿qué pasará mañana?», nota el pensamiento, dale un nombre, preocupación, crítica, y déjalo pasar sin engancharte. Esta práctica te muestra que no eres tus pensamientos, eres el espacio consciente que los observa. Al darte cuenta de esto, su poder sobre ti disminuye, y el sufrimiento que generan, ese que viene de creerte cada historia que tu mente te cuenta, comienza a desvanecerse. En la vida diaria, la atención plena transforma todo lo que toca. Mejora tus relaciones, porque cuando escuchas con presencia, las personas se sienten vistas y valoradas. Reduce el estrés, porque dejas de vivir en un futuro imaginario lleno de ¿qué pasará si? Hace que el trabajo sea más significativo, porque te enfocas en lo que haces con claridad y propósito. Pero sobre todo, cambia cómo te relacionas contigo mismo. Al practicar la atención plena, empiezas a tratarte con más compasión, a notar tus errores sin castigarte, a abrazar tus emociones sin temerles. Es como construir una amistad contigo mismo, una que te sostiene en los días luminosos y en los oscuros. No te engañes,
La práctica no siempre es fácil. Habrá días en que tu mente estará inquieta, en que sentarte a meditar se sentirá como una pérdida de tiempo o en que la vida te sacará del centro. Y está bien. La atención plena no exige perfección, exige constancia y suavidad. Con una paz que no depende de que todo esté en orden. La atención plena es un regalo que te das a ti mismo, una forma de reclamar tu vida, momento a momento. Es un recordatorio de que, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, tienes el poder de elegir cómo estar en el mundo. Despierto, consciente, vivo. Con esta práctica como base, estamos listos para explorar cómo cultivar la compasión y el desapego. Dos pilares del budismo que nos enseñan a amar profundamente sin aferrarnos, a vivir con un corazón abierto y unas manos sueltas. En el corazón del budismo práctico, junto a la atención plena, brillan dos prácticas que transforman no solo cómo vivimos, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. La compasión y el desapego. A primera vista, podrían parecer opuestos. La compasión nos invita a conectar profundamente con los demás, mientras que el desapego sugiere soltar, dejar ir. Pero en realidad, son dos caras de la misma moneda. Dos alas que nos ayudan a volar hacia una vida más libre, más plena, más humana. Juntas, nos enseñan a amar sin poseer, a cuidar sin controlar, a vivir con un corazón abierto y unas manos sueltas, encontrando paz en un mundo de cambio constante. Empecemos con la compasión, una palabra que a veces se confunde con lástima o con un sentimiento de superioridad hacia quien sufre. En el budismo, la compasión, o karuna, es algo mucho más profundo. Es la capacidad de reconocer el sufrimiento, tanto el propio como el de los demás, y desear sinceramente aliviarlo. Pero este deseo no surge desde la distancia o la condescendencia. Nace de una comprensión íntima de que todos compartimos la misma condición humana. Todos sentimos dolor, todos enfrentamos pérdidas, todos buscamos la felicidad, aunque a veces nos perdamos en el camino. La compasión es ver a otro ser humano, o incluso a ti mismo, no como un enemigo, un rival o un extraño, sino como alguien que, como tú, está haciendo lo mejor que puede en un mundo lleno de desafíos. El primer paso para cultivar la compasión es, sorprendentemente, empezar contigo mismo. Es fácil ser duro contigo, juzgarte por tus errores, castigarte por no ser suficiente. Pero el budismo nos recuerda que no puedes ofrecer amor al mundo si no aprendes a dártelo a ti primero. Esto no es egoísmo, es cuidado. Pregúntate, ¿cómo me trato cuando cometo un error? ¿Me hablo con la misma amabilidad que ofrecería a un amigo que está sufriendo? Practicar la autocompasión significa mirarte con honestidad, pero también que amas, después hacia una persona neutral y finalmente hacia alguien con quien tienes un conflicto. Al principio puede sentirse forzado, incluso incómodo, especialmente si no estés acostumbrado a desearte bien a ti mismo o a alguien que te ha herido. Pero con el tiempo estas palabras abren grietas en los muros del juicio y la indiferencia, creando un espacio donde la compasión puede crecer. Lo que comienza como una práctica formal se convierte en una forma de ver el mundo, una lente que te permite reconocer el sufrimiento de los demás y responder con empatía, con bondad, con presencia. Ahora hablemos del desapego, un concepto que a menudo se malinterpreta como frialdad o indiferencia. En el budismo, desapegarse no significa volverte insensible, renunciar a tus relaciones o dejar de disfrutar la vida. Al contrario, es una forma de amar más plenamente, de vivir más libremente. El desapego es soltar la necesidad de poseer, de controlar, de aferrarte a las personas, las cosas o las ideas como si tu felicidad dependiera de ellas. Es reconocer que todo en la vida es impermanente, las relaciones cambian, los objetos se desgastan, incluso tú mismo evolucionas, y en lugar de resistirte a esa verdad, abrazarla con apertura.
Piénsalo. Cuando te apegas a alguien, a menudo no estás amando a esa persona tal como es, sino a una imagen de cómo quieres que sea, a lo que necesitas que te dé, seguridad, validación, compañía. Ese apego no es amor verdadero, es una forma de necesidad que te encadena y, a veces, también encadena al otro. El desapego, en cambio, te permite amar sin exigir, sin convertir a la persona en una fuente de tu bienestar. Significa querer su felicidad, incluso si eso implica que su camino se aleje del tuyo. Significa disfrutar de un momento hermoso sin aferrarte a que dure para siempre. Significa vivir con gratitud por lo que tienes, sabiendo que algún día puede cambiar, y estar en paz con eso. Este principio se aplica no solo a las relaciones, sino también a las ideas, a las creencias, a las versiones de ti mismo que ya no te sirven. ¿Cuántas veces te has aferrado a una identidad? Soy así, siempre he sido así, aunque te limite. Desapegarte es tener el coraje de soltar lo que ya no encaja, de permitirte crecer, de dejar ir una historia que te mantiene atrapado. Es un acto de valentía, porque requiere confiar en que, incluso sin aferrarte, encontrarás tu camino. En la vida diaria, compasión y desapego se entrelazan de maneras sutiles pero profundas. Cuando alguien te decepciona, la compasión te ayuda a ver su sufrimiento, a entender que su acción viene de su propia lucha, no de un ataque personal. El desapego te permite soltar la rabia o el deseo de cambiarlo, respondiendo con calma. El desapego te ayuda a dejar ir la resistencia, a aceptar que la pérdida es parte del flujo de la vida. Juntos, estos principios te liberan de la esclavitud del apego y el rechazo, permitiéndote vivir con un corazón abierto, amando profundamente sin necesidad de poseer, acompañando sin necesidad de retener. Cultivar compasión y desapego no es un proceso instantáneo, es una práctica diaria, un camino de pequeños pasos y retornos constantes. Habrá momentos en que el ego se resista, en que el miedo a soltar te paralice, en que la compasión se sienta fuera de alcance. Pero cada vez que eliges responder con bondad en lugar de juicio, cada vez que sueltas una expectativa en lugar de aferrarte, estás fortaleciendo estas cualidades. Con el tiempo, se convierten en tu forma de estar en el mundo, un estado de libertad interior donde puedes amar sin miedo, vivir sin ataduras y encontrar paz en el flujo eterno del cambio. Con estas prácticas en el corazón, estamos listos para cerrar este viaje, explorando cómo integrar el budismo en la vida diaria, llevando estas enseñanzas a los momentos más ordinarios: el supermercado, el tráfico, las conversaciones, para transformar nuestra existencia en una danza consciente con el universo. Hemos recorrido un camino profundo a través de las enseñanzas del budismo práctico. Hemos comprendido el sufrimiento, explorado su origen en el deseo, abrazado la posibilidad de su cese y descubierto herramientas como el noble camino óctuple, la atención plena, la compasión y el desapego. Estas ideas, aunque inspiradoras, no transforman nuestra vida solo por entenderlas. Su verdadero poder se revela cuando las llevamos al terreno de lo cotidiano, cuando las aplicamos en el supermercado, en el tráfico, en una discusión con un ser querido, en un momento de soledad o incluso en el caos de un día difícil. Integrar el budismo en la vida diaria no significa adoptar una religión, cambiar tu identidad o retirarte a un monasterio. Es aprender a vivir con una mirada más consciente, más amable, más libre, transformando cada instante, por ordinario que parezca, en una oportunidad para despertar. El budismo nos enseña que no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Tu vida, tal como es, con sus retos, sus alegrías y sus imperfecciones, es el terreno perfecto para la práctica. No necesitas esperar a que todo esté en orden, a que tengas más tiempo, a que las circunstancias sean ideales. Puedes empezar ahora mismo, justo donde estás, con pequeños actos de presencia que, con el tiempo, tejen una vida más plena. Imagina comenzar tu día con un simple gesto. Antes de revisar tu teléfono, tómate un momento para sentir tu respiración, para notar tu cuerpo, para dar gracias por el nuevo día que tienes. En las interacciones diarias, el budismo se manifiesta en cómo eliges relacionarte con los demás.
Cuando hablas con alguien, ¿estás realmente ahí, escuchando con todo tu ser? ¿O tu mente ya está planeando la próxima respuesta? Practicar la atención plena en una conversación, mirar a los ojos, notar el tono de voz, estar presente sin interrumpir, no solo fortalece tus relaciones, sino que convierte un intercambio cotidiano en un acto de conexión profunda. Si surge un conflicto, en lugar de reaccionar con rabia o defensa, respira, observa la emoción que surge en ti y elige responder desde la calma. Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta es donde vive la libertad, donde el noble camino óctuple cobra vida. Incluso los errores que tanto evitamos son oportunidades para practicar. Cuando cometes un fallo, quizás dijiste algo hiriente o tomaste una decisión impulsiva, el impulso natural es culparte o justificarte. Pero el budismo te invita a hacer algo diferente. Observar tu reacción sin juzgarte, reconocer el error con humildad y aprender de él con compasión. Pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? ¿Cómo puedo reparar el daño, si lo hay? Este enfoque transforma los tropiezos en maestros, en pasos hacia una versión más consciente de ti mismo. La vida moderna, con su ritmo acelerado y sus distracciones constantes, puede parecer un obstáculo para estas prácticas, pero también es un campo fértil para cultivarlas. En el tráfico, cuando la impaciencia crece, usa ese momento para practicar la paciencia. Respira profundamente, nota la tensión en tu cuerpo y suéltala. En el trabajo, cuando las presiones se acumulan, haz una pausa breve para reconectar con tu intención. ¿Cómo puedo hacer esto con presencia, con integridad? Incluso en las redes sociales, donde es fácil caer en la comparación o la envidia, puedes practicar el desapego, recordándote que tu valor no depende de likes o validación externa. Cada desafío diario es una invitación a volver al centro, a vivir desde la sabiduría y la bondad. Para anclar estas enseñanzas en tu rutina, prueba incorporar prácticas simples pero consistentes. Dedica 5 minutos cada mañana a meditar, enfocándote en tu respiración o repitiendo frases de amor bondadoso como «que esté en paz», «que sea feliz». Lleva un diario de gratitud al final del día escribiendo 3 cosas por las que te sientes agradecido, por pequeñas que sean. Antes de dormir, reflexiona sobre tus acciones. ¿Dónde actuaste con consciencia? ¿Dónde podrías mejorar? Estas prácticas no requieren mucho tiempo, pero su impacto crece con la constancia, como gotas de agua que, con el tiempo, tallan una roca. Cuando la vida te golpee, y lo hará porque el dolor y el cambio son inevitables, recuerda que incluso esos momentos son parte del camino. Si enfrentas una pérdida, un fracaso, desapego para soltar la necesidad de que las cosas sean diferentes y confía en que, incluso en la oscuridad, hay un lugar dentro de ti donde la paz siempre está disponible. Esta resiliencia, esta capacidad de encontrar luz en medio de la tormenta, es el regalo del budismo práctico. Integrar estas enseñanzas no significa que nunca más te equivocarás, que no sentirás dolor o que alcanzarás una perfección inalcanzable. Significa que, cada vez que te pierdas, tienes las herramientas para volver. Volver al presente, volver a la bondad, volver a lo que realmente importa. No necesitas ser budista para vivir así. Solo necesitas un deseo sincero de despertar, de vivir con más consciencia, con más corazón. Cada paso que das en esta dirección, por pequeño que sea, es un acto de transformación no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Porque al vivir con presencia, te conviertes en un faro de calma y claridad en un mundo que tanto lo necesita. Así que te invito a empezar hoy. Haz una pausa, respira y pregúntate, ¿cómo puedo llevar un poco más de consciencia a este momento? Comparte en los comentarios qué práctica te gustaría probar o qué parte de este viaje resonó contigo. Suscríbete para seguir explorando juntos caminos de bienestar y transformación. Porque el cambio no comienza cuando todo está perfecto. Comienza cuando decides dar un paso, aquí y ahora, hacia una vida más despierta, más plena, más tuya. Gracias por estar aquí, y que este sea el inicio de un viaje hacia un corazón más abierto y una vida más consciente.
Hemos recorrido juntos un viaje profundo a través del budismo práctico, explorando herramientas milenarias que nos ayudan a transformar nuestra relación con el sufrimiento y a vivir con mayor plenitud. Desde comprender la naturaleza universal del sufrimiento hasta descubrir su origen en el deseo ciego, hemos abrazado la esperanza de que ese sufrimiento puede cesar. A través del noble camino óctuple, la atención plena, la compasión y el desapego, hemos encontrado un mapa para navegar la vida con sabiduría, ética y presencia. Y al integrar estas prácticas en lo cotidiano, hemos visto que cada momento, desde lavar los platos hasta enfrentar una pérdida, puede convertirse en una oportunidad para despertar, para vivir con un corazón más abierto y una mente más clara. Pero este viaje no termina aquí. La verdadera esencia del budismo práctico no está en las ideas que hemos explorado, ni siquiera en las prácticas que hemos aprendido. Está en cómo eliges llevarlas contigo, en cómo decides caminar por el mundo a partir de este momento. Vivir despierto no significa alcanzar un estado de perfección donde nunca más sientes dolor, incluso cuando soltarlo da miedo. Piensa en tu propia vida, en esos instantes que te han marcado. Un momento de alegría pura, una pérdida que te rompió el corazón, una decisión que cambió tu rumbo. Cada uno de esos momentos fue una invitación a despertar, a mirar más allá de la superficie, a conectar con algo más profundo dentro de ti. El budismo nos recuerda que la vida está llena de estas invitaciones, escondidas en lo ordinario y lo extraordinario. Un amanecer tranquilo, una conversación sincera, un error que te enseña humildad, una sincronicidad que te hace sonreír con asombro. Todo es parte del camino, todo es un recordatorio de que estás vivo, conectado, en constante transformación. La pregunta ahora no es si puedes vivir sin sufrimiento, sino cómo eliges estar con él cuando llega. ¿Te resistes? ¿Te aferras? ¿Te dejas consumir por el deseo de que las cosas sean diferentes? ¿O respiras, observas y permites que el dolor sea un maestro, guiándote hacia una comprensión más profunda? Vivir despierto es elegir la segunda opción, no porque sea más fácil, sino porque es más libre. Es confiar en que, sin importar lo que la vida te traiga, tienes dentro de ti las herramientas para enfrentarlo. La atención para estar presente, la compasión para sostenerte a ti y a los demás, el desapego para soltar lo que no puedes controlar. En nuestro mundo acelerado, donde las distracciones nos alejan del presente y las presiones nos empujan a buscar la felicidad fuera de nosotros, esta forma de vivir es un acto de resistencia amorosa. Es decir no al piloto automático, al consumismo vacío, al juicio constante, y decir sí a la vida tal como es, imperfecta, cambiante, hermosa. Es reconocer que no necesitas ser alguien más, tener algo más o estar en otro lugar para encontrar paz. La paz ya está aquí, en este aliento, en este instante, esperando a que la reclames con tu presencia. Y lo más hermoso de este camino es que no lo recorres solo. Cada acto consciente que realizas, una palabra amable, un momento de pausa, un gesto de bondad, reverbera en el mundo, tocando las vidas de otros de maneras que quizás nunca llegues a conocer. Al vivir despierto te conviertes en una luz para los demás, en una inspiración silenciosa, en una prueba de que es posible vivir con autenticidad y corazón en un mundo que a veces parece olvidar cómo hacerlo. Tu práctica no solo te transforma a ti, transforma el tejido mismo del universo. Porque todos estamos conectados, todos somos parte de esta danza infinita de causas y efectos. Así que mientras sigues adelante, lleva contigo esta invitación, vive despierto. No esperes al momento perfecto, al día sin problemas, a la versión ideal de ti mismo. Comienza ahora, con un probar, o cómo estas ideas han tocado tu vida. Suscríbete para seguir explorando juntos caminos de consciencia y bienestar, porque este es solo el comienzo de un viaje que puede cambiarlo todo. Recuerda, el cambio no llega cuando todo está alineado. Llega cuando das un paso, por pequeño que sea, hacia una vida más consciente. Cada momento es una oportunidad para volver al presente, para soltar lo que te pesa, para amar con un corazón abierto. Gracias por haber compartido este viaje con nosotros.
que cada día te traiga un poco más de paz, un poco más de claridad y un poco más de conexión con la maravilla de estar vivo. Vive presente, vive despierto.